Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y sin duda es una temporada del año en la que, por supuesto, estamos en comunión con la espiritualidad, con la familia. Hay unos grandes, gigantescos desplazamientos de poblaciones en cuanto a sitios de descanso o visitas familiares. Y la Red Vial Nacional, pues allí soporta todo este movimiento. Pero también debemos estar conectados con la vida silvestre, la fauna silvestre, esas especies, esos animalitos que debemos reconocerlos como naturaleza hermana, somos hermanos. No se deben comercializar, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que evitar el atropellamiento, que es una de las causas más tremendas que les puede pasar a estos animalitos en las diferentes regiones del país. Pues bien, para hablar de este valioso tema nos encanta saludar a Juan Carlos Jaramillo Fayad, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en el área de biodiversidad y conservación por la Universidad de Santiago de Compostela en España y por supuesto una amplia trayectoria, una voz autorizada y calificada para hablar de el tráfico, el atropellamiento, en este caso atropellamiento de fauna silvestre en nuestro país, pero también esos que se acercan ahí cuando hay trancones con un animalito, un primate, un gatito que después resulta ser un tigrillo o una tortuga o una iguana, no más, digan no, por favor. La fauna silvestre corresponde a los bosques. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Fidel, muchas gracias como siempre por apoyar la difusión de todos estos temas alrededor de la protección de la fauna silvestre en nuestro país. Muchas gracias. No, Juan Carlos, a ti que puedas estar en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio a través de la magia del poder de la radio, Caracol Radio en todos los rincones de Colombia y el planeta y por supuesto las nuevas plataformas. En YouTube también podrán encontrar y descargar más adelante esta conversación. Óyeme, Juan Carlos, mira qué cosa tan compleja la que enfrentan las especies silvestres, la fauna silvestre en nuestro país. ¿Qué diagnóstico tienes? Sí, realmente, digamos, el atropellamiento de fauna silvestre, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, es considerado casi la segunda causa de pérdida de animales. Entonces nos estamos enfrentando hacia un impacto muy importante y sumarle a eso que en Colombia todavía no medimos la verdadera magnitud y estamos en un proceso de expansión de carreteras muy amplio, ya que pues nuestro país tiene una carencia en el número de kilómetros, pero lo que necesitamos es que estas nuevas vías se construyan pues con todo lo que garantice la protección de nuestra fauna silvestre, porque como lo mencionabas en la introducción, pues también el desarrollo necesita de ser un desarrollo adecuado, justo con todas las especies. Sí, allí entramos a hablar de los denominados pasos de fauna, ¿no? A ser tenidos en cuenta por quienes diseñan estas vías que atraviesan determinadas zonas que corresponden a corredores biológicos de primates, de mamíferos, en fin, y que ellos terminan sí o sí pues corriendo el riesgo y tome, atropellados. Sí, de todos modos, tenemos que mencionar que, digamos, los pasos de fauna son una de las medidas Ok. de mitigación, pero tenemos otras medidas muy efectivas también y que hay que mezclarse, ¿no? Digamos que lo que la mayoría de las personas tienen como referencia son los pasos de fauna arbóreos, que son los que vemos por encima de las carreteras. Sí. Digamos, estos pasos le dan la oportunidad a animales como primates, zarigüeyas, iguanas de poder pasar de manera segura después de su correcta instalación, que es algo que no está pasando en todo el país. Se están instalando muchos de pasos de fauna sin estudios previos, pero si están bien hechos, pues los animales van a empezar a comprender esa zona como una zona segura. Adicionalmente se hacen algunas implementaciones o digamos enriquecimientos con frutas y eso para inicialmente los Ujú. animales vayan reconociendo el terreno. Pero hay pasos subterráneos que le dan, digamos, la seguridad a zorros, a armadillos, a otro Reptiles. tipo de Ujú. especies que son, exacto, reptiles, que son también muy importantes, y así no sean visibles para nosotros esos pasos, cumplen funciones muy importantes para los animales. Entonces, no nos olvidemos que esas medidas también existen, lo mismo que las señales de advertencia bien puestas, Ujú. donde se ha detectado una acumulación y barreras de ruido, barreras que controlen el tema de contaminación lumínica, son muy importantes y son temas en los que debemos avanzar en nuestro país.
Sí, ese tema de contaminación lumínica me hace recordar en Alemania que han inclusive adoptado diferentes decisiones y normas para evitar algunos tipos de luminosidad próximos a bosques, porque están afectándose hasta los polinizadores, las abejas. O sea, aquí estamos hablando de todo, Juan Carlos. Sí, sí, Fidel, me parece muy interesante que hagas esa mención Sí. porque los insectos, digamos, en este caso son los grandes olvidados. Sí, hay que visibilizarlos, Nosotros, pobrecitos. claro, no, correcto. Nosotros hicimos un estudio, pues en Colombia no se había hecho, hicimos un estudio con el ITM registramos, inclusive se creó un tipo de malla de intercepción que se pone Ujú. encima y delante del vehículo de los carros para poder medir cuál era el impacto de una carretera hacia los insectos. Y encontramos cosas maravillosas, es cómo, digamos, se están afectando, maravillosas digo yo a nivel Ujú. académico, pero Sí, claro. que son terribles, es cómo se están afectando los bienes y servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir? Esas funciones que cada insecto tiene en la naturaleza. Entonces, lo que más estábamos perdiendo en esa escena son los polinizadores, que son los que garantizan nuestro alimento, la polinización de todas las plantas alrededor de la vía. Entonces, Ujú. estamos justo mostrando los resultados de ese estudio con insectos, muy, muy Claro. interesante y muy necesario por lo que tú dices. También hay formas de cambiar la orientación de las luminarias Sí. para no atraer a los insectos y sean más mayor veces, o sea, mayor víctima de este impacto. Claro, y lo que se observa también en los vidrios de los vehículos frontales, en el radiador, abres el vehículo y eso parece un museo de insectos ahí, todos chocados, pobrecitos. Es tremendo eso y por supuesto hay que actuar en esa materia. Regiones del país, Juan Carlos, tú que eres un estudioso del tema, regiones de Colombia donde evidentemente se haya comprobado la recurrencia, las alarmas por el atropellamiento de especies, habrá otras zonas que no tanto, pero ¿cuáles serían las áreas sensibles de Colombia por atropellamiento de fauna? Bueno, digamos que como no hemos hecho un muestreo homogéneo en todo el país, digamos, sería Ujú, muy arriesgado decir cuáles, pero sí, digamos, las regiones que más trabajos tienen, más estudios tienen son Antioquia, ujú, alguna parte de Risaralda, la parte norte del país, todo esto que llamamos la vía de la Ruta del Sol, tramo ujú. 1, 2 y 3, que está muy cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, que hace como una especie de cruce esas vías, Sí, son las que tienen, digamos, mayor cantidad de reportes de atropellamientos, o sea, pero son por valores muy, estudios. muy Ujú. importantes. Ok. Todo en Antioquia, digamos, el oriente antioqueño, hay muchos, muchos reportes de atropellamiento y realmente con esos datos de atropellamiento que se han logrado en varias zonas del país, es que se ha podido también, con el apoyo del INVIAS, crear un mapa de vulnerabilidad al atropellamiento de fauna, Ujú. que digamos nos orienta hacia dónde probablemente se acumularía el atropellamiento y no tenemos que esperar tanto tiempo a que realmente haya un estudio totalmente efectivo que recoja los animales y nos deje cuantificarlos. Entonces, es una herramienta muy útil porque realmente, Fidel, estamos subestimando el problema del atropellamiento. Sí, correcto. Nosotros tenemos una cifra en el oriente de Antioquia que utiliza cálculos, digamos, índices de corrección para llegar a una cifra más cercana a la realidad, que nos habla de que en un trayecto de 142 kilómetros del oriente antioqueño se pueden estar atropellando 575.000 Mm, animales vertebrados al año, solo en ese tremendo. sector. Duele, duele y siento que, claro, ustedes desde la ciencia, desde la biología, desde también lo que es el desarrollo de infraestructura en nuestro país, pues claro, es latente la preocupación y la acción frente a este fenómeno del atropellamiento de fauna silvestre, pero también la comunidad de nosotros debemos tener un papel activo en ello, ¿no? Cuando nos vamos desplazando a lo largo y ancho de la red vial, pues estar al tanto de la señalización, porque me consta en algunos sitios, acá en Cundinamarca o yendo hacia el Magdalena Medio, por ejemplo, hay una buena señalización, o por lo menos yo he paro bolas a eso y encontramos, bájale la velocidad, eh, manejemos con compromiso, es decir, ver si es necesario parar el vehículo y poner las señales y esperar a que pase una familia de iguanas, como me ocurrió alguna vez entre el Plato Magdalena por allá en esa zona,
y se puede. O sea, la invitación es para todos, Juan Carlos. Sí, 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 correcto. Es que, digamos, hacer el buen uso de una vía tiene muchas implicaciones. Ujú, O sea, empezando con que tenemos que cuidar, aparte de la naturaleza, cuidarnos nosotros, ujú. entonces ya empezar por respetar las normas de tránsito y las velocidades sugeridas nos va a dar la oportunidad de reaccionar ante cualquier obstáculo o Sí, situación imprevista, como la presencia de fauna silvestre. Entonces, esto sumado a poder, digamos, tener la precaución de que en zonas con mayor cobertura boscosa debe reducirse la velocidad. En la hora de la madrugada y el anochecer también. es mucho más frecuente la salida de fauna silvestre a Ujú. la vía y tener muy claro que a pesar de que las señales nos están advirtiendo de, digamos, de una posibilidad. No todas las señales de tráfico en Colombia que refieren a fauna están puestas realmente en los lugares que más acumulación hay o más probabilidad, porque los estudios no se han hecho realmente y a veces las concesiones ponen las señales como por cumplir. Sí. Entonces, esto es un paso que tenemos que dar, pero que sí las señales nos sirvan para recordar eso que tú dices, o sea, estamos desplazándonos por un corredor vial donde muy probablemente nos puede salir un animal. Si respetamos los límites de velocidad, vamos a tener mucha más probabilidad de salvar al animal y salvarnos nosotros y evitar un accidente de tráfico, porque no olvidemos que por esquivar un animal, porque Ujú. muchas personas por su sensibilidad natural pueden Timonazo. frenar de manera Ujú. brusca o un timonazo, pues puede generar ya accidentes muy graves. Claro, absolutamente. Y recabar sobre la urgencia de esos pasos subterráneos de fauna. Canadá y otros países nórdicos lo tienen y pasan por ahí los alces que no son para nada bajitos y, y- y Correcto. perfectamente pueden funcionar en Colombia. Es decir, no va a ser no se va a desbordar un presupuesto de una obra de infraestructura, sino por el contrario, se va a integrar esa infraestructura a esos corredores ecológicos que tenemos en Colombia, Juan Carlos. Sí, no, y mira que, o sea, a nivel de costo realmente no representa un No. porcentaje muy alto en la obra, pero adicionalmente si es que lo hacemos ya en la parte de prefactibilidad o el diseño, pues el costo baja aún mucho más, porque tú solo con conocer el trazado sin tenerlo ya realizado, puedes empezar a generar lo que tú comentas de la Ujú. conectividad ecológica, o sea, encontrar las rutas naturales de la fauna para desde el diseño de la carretera que aquí debo poner un Claro. paso, que aquí debo poner un reductor de velocidad. Entonces, todas esas medidas se pueden realizar. Entonces, eso bajaría los costos de una manera muy amplia. Además que hay costos asociados a todo esto. O sea, Ujú. el atropellamiento de fauna representa pues personas heridas, Sí, daños a vehículos, exacto. fallecimientos de personas. Todo eso podemos reducirlo con este tipo de prevención. Y además, ya en Colombia contamos con guías técnicas, o sea, tenemos tres instrumentos muy interesantes Ujú. que son la guía del diagnóstico del atropellamiento de fauna silvestre, digamos que hemos construido con el gobierno nacional, el ITM y Recosfa, los lineamientos de infraestructura verde vial, es un documento que orienta a los diseñadores y constructores de vías de cómo evitar los impactos en las diferentes etapas, y finalmente tenemos una guía de pasos de fauna Ujú. y el diseño a nivel ingenieril hecho estas dos últimas por Ministerio de Medio Ambiente, Transporte y la Fundación para la Conservación, el Desarrollo y WWF. Sí. Hoy estamos dedicando todo el espacio y la visibilidad a un tema del cual hacemos parte todos, el atropellamiento de fauna silvestre en una temporada como la actual, la finalización de Semana Santa en el país, en las vías de Colombia. Comprometámonos con la protección de estas especies, hay que trabajar muchísimo por ello y estamos hablando con Juan Carlos Jaramillo Fayad, biólogo, y quien es sin duda la voz más autorizada que tenemos para hablar de ello. Y a propósito del tema, estamos a un par de días, ¿no? El martes, Comisión Quinta del Senado, hay un debate de control político al gobierno bien interesante. Juan Carlos, cuéntanos. Sí, bueno, esto revela un poco cómo el interés por el tema de los impactos asociados a las carreteras, pues está tomando en el país. Entonces, hay una citación para el martes justo, es una citación que, digamos, le llega a las autoridades ambientales, las CAR, Ministerio de Medio Ambiente, Transporte,
al INVÍAS, a la ANI, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al ANLA y a las alcaldías y gobernaciones pues, a todas las gobernaciones y las alcaldías de las ciudades principales del país, y lo que quiere es, mediante 36 preguntas, si no estoy mal, Ujú. eh, que estas entidades cuenten qué están haciendo en torno a la prevención y a la mitigación del atropellamiento de fauna silvestre, o sea, partiendo de la base que ya es una problemática comprobada en todo el mundo y en Colombia ya con cifras, pues que está aportando cada autoridad para que esto disminuya. Entonces va a ser muy interesante escuchar ahí Total. un resumen de los avances que se han tenido. Digamos que he tenido la fortuna de poder acompañar varios procesos con entidades del Estado alrededor de esto, entonces digamos, sé que hay avances, pero también eso seguramente va a abrir un espacio a que entendamos las necesidades, las carencias y los errores que se están cometiendo en el camino para poder llevar un mejor trasegar en este tema y poder, ojalá pronto decir que hemos reducido al mínimo el atropellamiento de fauna silvestre. Si vas a participar en este debate de control político, Juan Carlos. Sí, 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 estoy invitado, Ujú. pues por esa posibilidad que me ha dado la vida de trabajar con estas entidades y apoyar un poco estos temas, pues estoy citado a contar un poco esa historia. Claro, maravilloso. Y en buena hora, ¿no? En el legislativo también se lleven a cabo estos debates, porque eso va a permitir, sin duda, legislar, avanzar en esta materia. Lo propio ha ocurrido en los tribunales, las altas cortes, donde hemos hablado de decisiones históricas sobre el río Atrato, sobre la Amazonía, en fin. Vamos avanzando, Juan Carlos. Y no olvidar nunca a los polinizadores. Y allí también inclúyeme a los murciélagos, ¿no? Porque los murciélagos Mu- están súper estigmatizados y a veces también llevan con el tema sobre todo en las madrugadas cuando corren en sus manadas y pasa un camión, bueno, en fin, muchas cosas pasan con todas las especies y allí debemos trabajar. ¿Qué mensaje le ofrecerías a los oyentes de Caracol Radio en esta materia? ¿Cómo todos podemos ser actores proactivos para combatir esa situación, el atropellamiento de fauna silvestre en las vías, Juan Carlos? Fidel, una referencia importantísima a lo que me acabas de comentar. Me parece muy valioso, o sea, tener en cuenta eso. Muchas veces por mucho trabajo que los académicos realicemos, los investigadores, las personas como más sensibles a todo este tema, mientras todo eso no se traslade a decisiones de Sí. país, a decisiones políticas, pues digamos, los avances van a ser mínimos. Entonces es muy importante que estas dos partes se hablen y que la academia siempre también esté aportando a la toma de decisiones responsables de parte de la administración. Sobre los murciélagos, también en el grupo de investigación somos unos fans de los Sí, total. murciélagos, entonces hicimos un trabajo de cómo afecta el ruido. Ujú. Una profesora, la profesora Dani Zug del Instituto, pues del Museo de Ciencias del ITM, Ujú. hizo su tesis doctoral sobre el efecto que tiene el ruido en los murciélagos y ha encontrado unas cosas maravillosas sobre cómo cambian su ensamblaje, su distribución dentro del bosque, pero Claro. también los efectos que tiene en su oído interno y las transformaciones que debe hacer como para adaptarse a ese impacto del ruido. Entonces, interesantísimo los murciélagos y sus funciones ecológicas. No, y que finalmente Ajá. al mensaje que te referías, pues es eso, ¿no? Todos en este tipo de situaciones o impactos ambientales somos corresponsables, o sea, todas las actividades humanas que hacemos tienen un impacto ambiental y que no debemos desconocer. Por ellas no tenemos que negar que pues, las carreteras son necesarias, Sin que duda. muchas de las cosas que utilizamos a diario, pero también que entendamos que todos somos responsables de minimizar y disminuir esos impactos desde ser unos consumidores responsables de productos. Un consumidor responsable también es el que no genera, como mencionabas, tráfico de fauna, Ujú. pero también el que hace un uso responsable de una vía y Cierto. de un vehículo que es un instrumento. Entonces,
pues eso, que seamos responsables y que entendamos que cada acción que tengamos tiene un impacto y que busquemos la mejor forma, no solo con el tema del atropellamiento, sino con todos los temas ambientales de cómo reducir ese impacto, cómo puedo ahorrar agua, cómo puedo generar menos gasto de luz, cómo puedo separar mejor mis residuos, cómo puedo cuidar los polinizadores, cómo puedo ayudar a sembrar flores. Bueno, hay muchas cosas del día a día que ayudan a disminuir y a mitigar estos impactos que ya de por sí generamos en el día a día. Claro que sí. Que sea una causa común, Juan Carlos y oyentes, una causa común. Poner fin al atropellamiento de fauna silvestre sería maravilloso. Y todos convertirnos en esos superhéroes protectores de ellas y de ellos que componen la fauna silvestre y que son nuestra familia en este viaje en sideral por el universo, en el planeta Tierra. Óyeme, Juan Carlos, que te vaya súper bien el martes allí en el Senado, en la Comisión Quinta, y te deseamos lo mejor. Juan Carlos Jaramillo Fayad, biólogo y voz súper autorizada para hablar de estos temas. Gracias, Juan Carlos, por estar en Caracol Radio, en Planeta Caracol. No, Fidel, muchas gracias a ti por siempre el interés y darle voz a estos temas. Haces parte de Planeta Caracol.